Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo tema del curso de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, como todos los temas del conocimiento de sí mismo. Vamos a ver el tema exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Tema súper interesante. Vamos a esperar un minuto o dos a que las personas se vayan uniendo a la transmisión. Mientras tanto, las personas que se vayan uniendo nos pueden ayudar compartiendo el enlace para que pueda llegar a más personas. Este tema que vamos a compartir hoy se los agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a esperar entonces un minuto a que más personas se vayan uniendo. Mientras tanto, quienes se vayan uniendo a la transmisión, sí me pueden decir si se ve bien, si se escucha bien. Se los voy a agradecer para empezar con el tema y estar ya seguros de que tenemos buen video y buen audio. Bueno, les recuerdo que el curso de conocimiento de sí mismo lo estamos impartiendo todos los jueves y los sábados a las 6 de la tarde, hora de República Dominicana. Los días viernes estamos haciendo prácticas guiadas en vivo a las 7 de la tarde. El ciclo que vamos dando los jueves y los sábados es el ciclo de fase A, que consta de 50 conferencias. Hoy vamos a ver la número 25. Es un curso continuo. Cuando terminemos las 50 conferencias empezamos nuevamente por la primera, porque todos los temas siempre los vamos enriqueciendo y siempre es bueno verlos como son prácticos, para ir llevando prácticas, para tener cualquier pregunta que tengamos sobre cualquiera de los temas, la podemos ir haciendo. Igual el tema que vamos a compartir hoy, si les surge cualquier pregunta, la pueden dejar ahí en el chat y al final de la conferencia pues la vamos resolviendo. Los días martes a las 6 de la tarde vamos a empezar con lo que es el ciclo de fase B, que son 25 conferencias que buscan entonces ya profundizar en esas 50 conferencias que vimos en la fase A, con profundizar ya en temas un poco más amplios, un poco más profundos. Entonces íbamos a empezar el martes pasado, pero tuvimos un problema técnico y el próximo martes entonces vamos a comenzar con las conferencias de fase B. Bueno, como les decía, si alguien me puede confirmar, por favor, si se ve y se escucha bien para empezar inmediatamente. Vamos saludando aquí a Jennifer Dalmau, que se conecta. Nos dice sí, bien. Ricardo Lizardo nos saluda. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Tommy Paulino también dice se ve y se escucha bien. Víctor Mola nos saluda. Hola Víctor, ¿cómo estás? Un poco perdidito. Edison Yaroide nos saluda también. Hola Edison. Bueno, entonces me dicen que se ve y que se escucha bien. Pues yo creo que ya podemos entonces ir empezando inmediatamente con el tema del día de hoy. Vamos a dar inicio inmediatamente. Como les decía, el tema que vamos a ver hoy se titula exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. ¿De qué va este tema? Denme un segundito, déjenme cerrar esto aquí para que no me interrumpa. Okay. ¿De qué va este tema? Resulta que cuando nosotros tenemos inquietudes espirituales, cuando queremos buscar respuesta a todas esas interrogantes sin respuestas que guardamos nosotros adentro, o cuando sentimos ese impulso interior de buscar esa unión con eso que
es superior a nosotros, entonces nosotros encontramos que en el mundo hay un montón de conocimientos, de teorías, de religiones, de dogmas, de conceptos, de sectas, un montón. Y entonces muchas veces podemos llegar a confundirnos o muchas veces también podemos llegar a simplemente conformarnos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema que vamos a compartir el día de hoy? Es que nosotros aprendamos a distinguir una escuela esotérica de una escuela pseudoesotérica. O sea, que empecemos a distinguir cuál es la calidad de ese conocimiento que estamos recibiendo en cualquier lugar en que estemos recibiendo conocimiento. Bueno, entonces también nos va a ayudar a comprender el tema que vamos a ver hoy, cuál es nuestra posición actual en el conocimiento y cuándo es que se inicia la verdadera vivencia del trabajo esotérico. Entonces, vemos que lo que vamos a tratar hoy va a ser súper interesante. Entonces, vamos a empezar por desglosar qué cosa es el exoterismo. Pues el exoterismo, así con X, como lo vemos aquí, dime un segundito. Okay. Perdón, que no había cambiado aquí, ahora sí. El exoterismo, así con X, como lo vemos aquí, quiere decir conocimiento exterior. Ese es el significado de la palabra exoterismo, conocimiento exterior. Este conocimiento exterior es todo el conocimiento que nosotros recibimos desde que éramos niños. Un segundo. Ok, a ver, que tengo aquí un problema. Ya. Ahora sí. Es conocimiento exterior. Perdón. que estaba un poquito aquí enredada con el programa. Ya está. Entonces, este conocimiento exterior nosotros lo recibimos desde que somos niños en la escuela, a través de nuestros padres, de nuestros allegados, de tanta información que recibimos por los medios de comunicación, a través del internet, en libros, en cursos. Todo ese conocimiento que recibimos en el mundo exterior se conoce como exoterismo. ¿Cómo se recibe el conocimiento exotérico? Se recibe a través de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Pues la personalidad es esa fachada con la que nosotros nos presentamos ante el mundo, con la que nosotros nos expresamos ante el mundo. Y nuestra personalidad está marcada por nuestros gustos, por nuestros intereses. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que todo el conocimiento que nosotros vamos a procurar adquirir siempre va a ser un conocimiento de acuerdo a nuestros gustos e intereses. Si a nosotros nos gusta, por ejemplo, la moda, entonces nosotros vamos a procurar adquirir o buscar conocimiento de moda, leer sobre ese tema, tomar cursos de moda. Si nos gustan los carros, por ejemplo, entonces vamos a ver revistas de carros, vamos a buscar en internet información sobre carros. Si nos gusta la política igual, vamos entonces a documentarnos sobre política, leer revistas de política, a ver foros de política, etc. Entonces, como vemos, siempre vamos a estar buscando conocimiento de acuerdo a nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestros intereses. Ahora bien, cuando nosotros tenemos intereses por temas ya un poco espirituales, temas de metafísica, temas del despertar de la conciencia, etc., entonces nos encontramos, por ejemplo, como con este curso de conocimiento de sí mismo. Todos los que llegamos aquí a este curso, de una forma u otra, estábamos buscando un conocimiento, ya sea en relación al desdoblamiento astral, porque nos gustaba el tema del astral, o de la meditación, o del despertar de la conciencia, o de tantas cosas que tienen relación con todo esto. Pero ¿qué sucede? Que habiendo ahora mismo una gran telaraña, digámosle así, de conocimientos de esta índole, y de toda índole espiritualista, es realmente un privilegio encontrar ahora mismo un conocimiento puro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la antigüedad existían 5 religiones básicas, que eran el cristianismo, el budismo, el judaísmo, el islamismo y el hinduismo. Esas eran las 5 religiones básicas en la antigüedad. Sin embargo, ahora existen más de 5.000 religiones, eso sin contar todas las sectas que existen en el mundo. Y entre todas esas religiones, todas esas sectas, todos esos lugares, todas esas teorías, todas esas dogmas, tienen algo en común. Absolutamente todas
dicen ser el medio para llegar a la divinidad. O sea, absolutamente todas dicen tener la verdad, absolutamente todas dicen que si somos miembros de tal iglesia o de tal institución, o si somos, si somos parte de ese grupo, de esa secta, nosotros entonces ya estamos, y si seguimos, claro, los preceptos que nos dan, entonces nosotros estamos calificados ya para que nuestra alma se salve, ya ahí nosotros vamos a encontrar a Dios, vamos a encontrar la divinidad, porque este lugar o este maestro o este pastor o este es el que encargado entonces de comunicarse con la divinidad o con Dios, y entonces hace como el intermedio, y todas nos dicen lo mismo, que cada una tiene la verdad. Entonces nosotros nos vamos a otra y lo mismo, ese entonces me dice lo mismo, que no, que aquella no era, que es en esta donde está la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que entre toda esa telaraña de conceptos y demás, es realmente un privilegio encontrar ahora mismo un conocimiento puro que nos dé las prácticas claras, las enseñanzas y las técnicas prácticas para nosotros realmente llegar a un conocimiento interior. Por eso se dice que de 1000 que lo buscan, uno lo encuentra, porque de tantas personas que están buscando algo, algún camino, solamente o muy pocas encuentran o tienen el privilegio de encontrar un conocimiento puro. Muchas personas, por ejemplo, simplemente deciden seguir la religión que tenían sus padres o la que tienen sus allegados, para no tener que enredarse entre tantas teorías. Bueno, yo simplemente me quedo aquí, ya aquí es. Pero ¿qué pasa? Que simplemente nos damos cuenta que todos estos conceptos, todos estos lugares nos mantienen simplemente en algo externo, nos mantienen esperando algo, pero no nos llevan realmente a profundizar o a buscar el conocimiento interior. Y entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que, bueno, el privilegio que es realmente encontrar un conocimiento que nos sirva entre tantas cosas que hay hoy en día. Es realmente un poco complicado. Muchas veces, incluso por karma, la persona no tiene derecho en esa existencia a encontrar el conocimiento puro, porque en otra existencia, por ejemplo, lo tuvo y lo tergiversó, lo mezcló, lo dañó. Y por karma, por ejemplo, en esta existencia no puede encontrar un conocimiento puro aunque lo busque, o si lo encuentra pasa de largo porque no tiene derecho a él. ¿Qué sucede? Que una vez encontramos el conocimiento, entonces, como decíamos en la conferencia del jueves pasado, cuando uno encuentra el conocimiento, se abren dos caminos. Uno es el camino del creyente y el otro es el camino del práctico. Entonces, el creyente es aquel que simplemente acumula conocimiento. Es aquel que coge el conocimiento, ve toda la información, ve todas las prácticas, le parece muy bien, le parece muy interesante, le parece muy lógico y se decide simplemente por creer, por tenerlo como una teoría más, como un concepto más. Sin embargo, el práctico recibe el conocimiento y lo practica. Entonces, ¿qué es importante saber? Que este conocimiento, por ejemplo, el curso de conocimiento de sí mismo que ustedes están viendo hoy en una conferencia, es también parte de lo que es el conocimiento exotérico. Este conocimiento también lo recibe la personalidad en el mundo exterior. Tanto las 50 conferencias de fase A como las 25 conferencias de fase B son conocimiento exotérico, que si nosotros no lo llevamos a la práctica, que si nosotros no buscamos vivirlo, no buscamos comprobarlo, simplemente se va a quedar como un concepto más, como una teoría más. Por eso realmente tenemos que decidirnos entre los dos caminos. Nos quedamos como creyentes simplemente tomando el conocimiento de una forma intelectual, quién sabe por ahí buscando más teorías que corroboren esto y llenándonos todo el tiempo de toda la información, pero sin nunca llevarlo a la práctica, o tomamos el segundo camino, que es el camino del práctico. El práctico, por el contrario, no lo cree, no simplemente recibe el conocimiento y dice, ah, sí, me gusta, me parece, y me voy a quedar ahí porque creo que está muy bien. No, el práctico pone en práctica y comprueba. Por ejemplo, en la conferencia número 2 se habló de la muerte, de qué es la muerte, qué pasa cuando uno muere, los juicios, se habla de que existen vidas pasadas, de que hay vidas sucesivas, de que tenemos 108 existencias, pero como vemos en el curso no simplemente decimos eso y ya está, para que lo crean,
sino que ya en la conferencia número 3 inmediatamente enseñamos lo que es el desdoblamiento astral, para que las personas puedan hacer su práctica de desdoblamiento astral consciente. Se enseñan las técnicas, se enseñan varias técnicas, incluso hacemos prácticas guiadas en vivo. ¿Y para qué? Para que la persona salga en astral, compruebe, le pregunte a su ser que le muestre, le pide que le muestre una vida pasada o que le muestre ese momento entre la vez que murió la última vez y esta, para ver esos juicios, para ver cómo fue el proceso, y ahí por sí mismo puede ir comprobando esa información que ya recibió. También puede, por ejemplo, ahí mismo en el desdoblamiento astral, comprobar, preguntarle a su ser si este conocimiento le va a servir o si cualquier escuela en la que esté recibiendo algún conocimiento, si le va a servir. Entonces eso es el práctico. El práctico toma las prácticas y lo comprueba, vive el camino. Al práctico le enseñan, por ejemplo, la muerte psicológica. Aquí se le enseña la muerte en marcha, para ir eliminando el defecto de instante en instante, la meditación reflexiva, la muerte en cruz. ¿Y qué hace el práctico? El práctico no simplemente lo cree, el práctico lo comprueba, va a ver, hace el esfuerzo por eliminar sus defectos y va viendo cómo realmente le funciona. Le enseñamos, por ejemplo, cómo se negocia el karma. El práctico que va a hacer las prácticas y comprueba que puede negociar sus karmas, que no tenemos simplemente que padecerlos con dolor, no tenemos que pagarlos con dolor necesariamente. También, por ejemplo, se enseña el nacimiento espiritual. Entonces, ¿qué hace el práctico? El práctico lleva el nacimiento espiritual a la práctica, elimina sus defectos de lujuria, logra la castidad, prende el fuego sagrado, internamente en el astral recibe su espada, se hace un iniciado de la logia blanca, entonces empieza a condensar energía por su columna vertebral. Entonces eso es lo que hace el práctico. El práctico empieza a vivir el camino y es el que entra entonces en una etapa mesotérica. Esta etapa mesotérica es el medio para llegar al conocimiento interior. Entonces, como vemos, hemos explicado qué es el exoterismo. El exoterismo es todo conocimiento que recibimos en el mundo exterior, que lo recibe la personalidad, y este conocimiento también es un conocimiento, estas conferencias son un conocimiento exterior. El conocimiento interior es otra cosa y lo vamos a ver un poquito más adelante en más detalle. Mientras tanto, vamos a ir viendo qué cosa es entonces el pseudoesoterismo. Pues la palabra pseudo significa falso y la palabra esoterismo significa conocimiento interior. Entonces, pseudoesoterismo quiere decir falso conocimiento interior. Entonces, este falso conocimiento interior es el que recibimos a través de todas esas teorías, esos dogmas, esos libros, todos estos autores que hablan de temas pseudoesotéricos. Y todas esas teorías que existen en la actualidad, todas estas escuelas que, como decíamos ahorita, nos enseñan que a través de ellos es que nosotros podemos unirnos a la divinidad, que a través de ellos es que nosotros podemos lograr una unión con Dios. Entonces ahora mismo existe una gran cantidad de todas estas teorías y las personas entran en confusión usualmente. Entonces, ¿qué sucede con el pseudoesoterismo? Que confunde. Entonces nosotros nos quedamos ahí con ese anhelo, empezamos a buscar con un anhelo espiritual, con un anhelo de despertar nuestra conciencia, con un anhelo realmente de hacer un trabajo interior, un anhelo de unirnos con Dios. Pero como hay tanto conocimiento pseudoesotérico, nos quedamos enredados ahí y terminamos perdiendo ese anhelo espiritual, terminamos conformándonos, terminamos simplemente entendiendo que ya en esta existencia nosotros no vamos a hacer nuestro trabajo interior. Entonces, en todos los casos, el conocimiento pseudoesotérico es recibido por la personalidad y por lo tanto no por la conciencia. Es un conocimiento que recibimos también externamente y por lo tanto lo recibe siempre nuestra personalidad, no nuestra conciencia. Entonces, raro es aquel que entre toda esa telaraña de ideas contradictorias logre hallar el verdadero camino secreto, porque ahora mismo existe lo que es una gran mercadería de almas y todos estos lugares se pelean, digámosle así, por cuál tiene más almas, por cuál lleva más almas, por cuál que maneja más, que maneja mejor tal cosa.
Y entre toda esa telaraña es raro aquel que logra en verdad hallar lo que es el camino secreto. ¿Qué sucede también? ¿Por qué está tan fuerte en la actualidad el pseudoesoterismo? Pues es porque la humanidad está unida en dos polos a la misma vez: el materialismo y el psiquismo. El materialismo porque nunca como ahora la sociedad y la humanidad debe haber sido tan materialista. Ahora todo lo que nos importa es tener una casa, tener un buen carro, poder darnos gustos, viajar, tener lujos, y eso se ha convertido en el norte a seguir. Eso es lo que anhelamos: tener el último celular, vestirme con la mejor ropa, tener más que el otro. Eso es lo que se maneja en la sociedad: el materialismo, el tener, el adquirir más, la abundancia y la prosperidad económica. Eso es el norte, la importancia, a lo que le damos más importancia ahora mismo. Pero por otro lado, y al mismo tiempo, también existe lo que es un psiquismo. ¿Qué es el psiquismo? Es ese falso espiritualismo, esa búsqueda en la que todos actualmente pertenecemos a alguna corriente religiosa, alguna corriente espiritual, alguna creencia. Incluso el mismo ateísmo termina siendo una creencia, porque es simplemente la decisión de no creer. Entonces yo creo en no creer. El ateo no ha comprobado realmente, simplemente decide no creer, no existe. No hay Dios, no hay nada de eso es real. ¿Y por qué lo creo? Porque no lo he comprobado, no lo he llevado a la práctica. Entonces, al mismo tiempo estamos siendo muy materialistas, pero al mismo tiempo muy psiquistas. Y esto lo vemos conjugado en que las personas, por ejemplo, van a su iglesia, van a su institución, a su culto, a lo que sea que sigan, y le van a pedir a Dios o a la divinidad a que sigan. ¿Para qué? Cuando rezan las personas, para que les ayude entonces a conseguir un buen trabajo, para que yo pueda comprarme esa casita que yo quiero, y Dios mío, ayúdame para que me salga bien este negocio. Entonces ahí vemos cómo simplemente estamos conjugando el psiquismo y el materialismo. Es más, las religiones y los lugares de adoración, digámosle así, que ahora mismo más gente atrae, son esos que les ofrezcan a sus feligreses o a sus miembros que si siguen esa religión van a tener más abundancia, van a tener más bienes materiales. Si ustedes dan su diezmo, entonces Dios le va a dar mucha prosperidad. Mientras más ustedes den aquí, más le va a ir mejor, porque todo se reditúa. Vamos a orar por usted para que Dios le ayude, para que Dios le permita tener. Entonces esas son las que alan más personas. Ahora bien, se hace totalmente necesario que nosotros empecemos ya a distinguir cuáles son las escuelas pseudoesotéricas. Tenemos que empezar a distinguir cuándo una escuela realmente no me va a llevar al conocimiento esotérico, no me va a llevar al conocimiento interior. Y vamos a ver algunas pautas que distinguen a una escuela pseudoesotérica para que empecemos nosotros a analizar en los lugares en los que hemos estado, en los que estamos, empecemos a analizar, a reflexionar si realmente es una escuela o un lugar o como le queramos llamar, que me va a llevar realmente a un conocimiento interior, que me va a llegar realmente a conectarme con Dios o conectarme con el ser, a despertar mi conciencia. Pues, ¿cómo distinguimos las escuelas pseudoesotéricas? Pues, primeramente, lo primero es que estas escuelas cobran por el conocimiento que dan. Bueno, eso es lo primero y tal vez es uno de los puntos más importantes. El conocimiento interior, el conocimiento espiritual, lo que tiene que ver con Dios, con el ser, con la conciencia, cuando se mezcla con dinero se pierde la esencia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas escuelas cobran directamente con una afiliación para pertenecer, otras simplemente cobran un diezmo, porque allí lo dice, porque sí, porque tienen que darnos el 10% de lo que usted gane para sustentar este lugar o para ayudar en la obra de Dios, etc. Otros cobran, pero indirectamente. Por ejemplo, no les dicen que tiene que pagar, pero sí les dicen que mire, que ahí está, ponen una canastita y ahí usted puede ir dejando su ofrenda. Mientras tanto, en lo que van hablando de la importancia del aporte y todo eso, y de las ofrendas y todo eso va ahí, y dejan su canastita para que usted dé su aporte. Otras
también indirectamente no cobran, dicen, no, aquí no se cobra, pero allá afuera están vendiendo los libros del maestro tal, que son súper interesantes, súper importantes, que le vendemos la esencia, que le vendemos el talismán, que le vendemos el saumerio, que le vendemos lo que usted necesite, y entonces así se cobra indirectamente, entonces se mezcla y ya no es realmente algo puro, ya no es realmente un sacrificio por la humanidad lo que se está haciendo allí, porque se mezcla con el dinero. Esa es la primera pauta. La segunda es que en una escuela pseudoesotérica no enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces vemos que en estas escuelas no se nos habla de la muerte psicológica, no se nos habla del nacimiento espiritual, y lo más cercano que hablan sería como de sacrificio por la humanidad, cuando dicen que tenemos que ir a predicar a otros para que lleguen aquí, para que sigan, para que se unan también como miembros o vengan al grupo, pero teniendo en cuenta, perdón, déjenme mirar esto. Pero teniendo en cuenta que cobran por el conocimiento, entonces tampoco, y bueno, y otras cosas también, tampoco es un conocimiento puro, entonces no es realmente un sacrificio por la humanidad. Pero ¿qué pasa? No solamente no enseñan los 3 factores, sino también que hay algunas que enseñan o que dicen enseñar los 3 factores, que los mencionan, pero no los enseñan realmente. Entonces, las escuelas pseudoesotéricas primeramente enseñan tantrismo negro, no enseñan la castidad. Entonces, vemos que muchas iglesias, muchos lugares, hasta casan a las personas y los mandan a su casa a fornicar. Nunca hablan de la importancia y el poder de la energía sexual. Nunca hablan de que realmente esa energía sexual es lo que nosotros necesitamos para crearnos internamente. No enseñan nada acerca del tantrismo blanco, de la transmutación sexual. Entonces realmente no enseñan la castidad. Y en caso de que mencionen la transmutación sexual, no dan las enseñanzas claras, la herramienta práctica, clara y concisa de cómo se hace el trabajo. Tampoco enseñan a morir verdaderamente, sino que a lo más que enseñan a las personas es a reprimir sus defectos. Entonces las personas cuando están en el culto, cuando están en el grupo, entre todos los hermanos, pues ponen su carita muy buena, de muy santo, se comportan muy bien, pero ¿qué sucede? Que como no están muriendo realmente, como no están eliminando sus defectos psicológicos, cuando ya se ven en la soledad en su mente, o cuando se ven con las personas de su familia, personas conocidas, o cuando se ven ante una situación que lo apremia, entonces ahí sale esa ira que yo tengo reprimida, ahí sale esa lujuria que yo tengo reprimida, porque no enseñan a morir verdaderamente. Entonces, incluso hay algunas que hablan de muerte psicológica, pero no dan la práctica clara, no enseñan la muerte en marcha, no enseñan meditación reflexiva y no enseñan realmente cómo se elimina un defecto en la cruz. Otro aspecto del pseudoesoterismo, o para distinguir estas escuelas pseudoesotéricas, es que no enseñan que el karma se paga de contado y cómo pagarlo. Entonces, este aspecto también es muy importante, porque nosotros para autorrealizarnos tenemos que pagar el karma de 7 existencias. Y nosotros tenemos que saber que a través de nosotros generar dharma con el sacrificio por la humanidad, desarrollando ese amor por la humanidad, es que nosotros podemos ir negociando y pagando todos esos karmas que tenemos pendientes y no tenemos que pagarlos con dolor. Entonces, ¿qué sucede? Que denme un segundo. Que me dicen aquí que hay un problemita con las diapositivas. Vamos a ver, denme un momentito y disculpen, que es que tengo aquí un problemita con la transmisión. Déjenme ver. Vamos a ver, vamos a ver. Denme un segundito. Ok, creo que ahí ya está bien. Bueno, les decía que entonces si no nos enseñan
que el karma se paga de contado, nos enseñan cómo negociar nuestros karmas, cómo negociar con la ley divina, entonces terminamos pagando nuestros karmas con dolor, con enfermedades, con tantas cosas. Por otro lado, las escuelas pseudoesotéricas dicen que todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dicen que sí es cierto, hay muchas religiones, sí es cierto, pero todas llevan a Dios, todas llevan a la divinidad. Lo importante es que usted esté aquí, lo importante es que usted crea, lo importante es que usted entregue su diezmo, lo que sea. Lo importante es que usted esté aquí y usted va a llegar a Dios. Sin embargo, esto es totalmente falso. No todos los caminos conducen a Roma. Y esta enseñanza de todos los caminos conducen a Roma en realidad encierra un significado interior, un significado oculto mayor. La palabra Roma en realidad significa amor. Y el amor en nosotros se encuentra aquí, en nuestro entrecejo, en lo que es la glándula pituitaria. Aquí se encuentra nuestra alma divina, Buddhi, lo que es el amor. Y lo que quiere decir cuando se dice que todos los caminos conducen a Roma, quiere decir que todos los caminos, que el camino de nosotros es la columna vertebral, eso lo vemos por ejemplo en la simbología astral, todas las columnas vertebrales llegan hasta aquí, hasta Roma, llegan al amor, que es esta parte de aquí. Entonces, esa es una enseñanza realmente en relación a lo que es la transmutación sexual, que todos los seres humanos, todos, tienen la capacidad de llegar a unirse con el amor a través de subir la energía por la columna vertebral. Pero esta enseñanza la han tomado para hacernos pensar que no importa dónde estemos, nosotros vamos a llegar a unirnos con Dios simplemente porque estemos ahí. Otro aspecto del pseudoesoterismo es el intelectualismo. Busca nutrirse excesivamente de forma intelectual en cuanto a libros, conceptos, teorías, maneje la persona o las personas que estén a cargo de esa institución. Entonces, todo el mundo se empieza a llenar de este libro, del otro, el concepto de aquel, de fulano, de a cuánto, y así nos llenamos intelectualmente de muchas cosas. Empezamos a tener mucha información y poco conocimiento interior, poca sabiduría. Entonces, realmente lo más importante es la práctica, que nos puede llevar a nosotros a adquirir nuestra propia sabiduría. Pero, sin embargo, la escuela pseudoesotérica siempre nos va a alimentar lo que es el intelectualismo. Con este aspecto también dan muchas enseñanzas que confunden. Entonces, dan enseñanzas que parecen muy buenas y vemos estas personas que se paran y hablan muy bonito y hablan con mucho amor, con mucha armonía, pero realmente cuando nosotros salimos de ahí duramos 2 horas escuchando a una persona que hablaba mucho, muy bonito, pero cuando salimos de ahí estamos totalmente confundidos, o sea, no sabemos qué fue lo que dijo, no entendimos muy claro lo que estaba enseñando, pero eso se oía muy bien, ese hombre se ve que sabe, porque eso se oyó muy bonito. Yo no lo entendí porque probablemente yo no estoy al nivel de esa persona y por eso yo no lo comprendí, pero se ve que esa persona sabe. Y no es así. Realmente cuando una persona tiene un trabajo, cuando una persona ha sacado una sabiduría de su propia conciencia, de su propio trabajo interior, puede dar una enseñanza totalmente clara. Una enseñanza que la va a entender tanto el que no haya estudiado nada que esté ahí, como el niño que se encuentre presente, como también el intelectual que se encuentre ahí. Todos van a poder tener la enseñanza clara, van a poder tener la práctica clara para que puedan ir a su casa y puedan inmediatamente ponerse a trabajar en sí mismos. Pero vemos por el contrario que hay muchas enseñanzas extrañas, muchas cosas, muchos elementos distractivos que buscan distraernos de lo que es realmente los 3 factores, de lo que es realmente lo que me va a llevar al conocimiento interior. Otro aspecto es que en las escuelas pseudoesotéricas se desarrolla el fanatismo y la mitomanía. Eso lo vimos en detalle en la conferencia del jueves pasado, que se llama así mismo fanatismo y mitomanía. ¿Y qué quiere decir esto? Que en esta escuela siempre hay un líder, siempre hay una persona que es quien está por encima, o un grupo de personas que son los que están por encima y esos son los que tienen la conexión con Dios y esos son los que están encargados de guiarnos y nosotros no tenemos que buscar, nosotros tenemos que seguir a esa persona porque esa es la persona que sabe. Y entonces los demás se quedan ahí mirando a esa persona como algo elevado y se desarrolla en ellos entonces el fanatismo hacia esta persona mitómana.
Entonces no somos seguidores y ese fanatismo sabemos que puede llevar a niveles tales que las personas se pueden matar entre ellos defendiendo a ese líder o defendiendo a ese grupo. Entonces en las escuelas pseudoesotéricas se desarrolla muchísimo lo que es el fanatismo y la mitomanía. Otro aspecto es que en estas escuelas mezclan fuerzas. Por ejemplo, si nosotros estamos en el conocimiento de sí mismos, recibimos, por ejemplo, las prácticas, recibimos los 3 factores, y nosotros empezamos a mezclar lo que con otra cosa que yo aprendí por ahí, porque yo aprendí ahí unos rituales, o aprendí por ahí unos masajes, o aprendí por ahí que con las cartas astrales o con la astrología, y entonces eso me parece que va perfecto con esto. Entonces yo empiezo a mezclarlo. Sucede que la fuerza original se va perdiendo y surge una tercera fuerza que es destructiva. Y entonces esta persona puede pasarse años en eso y no ver avance. ¿Por qué? Porque está mezclando fuerzas. Y en el pseudoesoterismo se mezclan mucho las fuerzas, se mezclan una cosa con otra. Por otro lado, también se da que enseñan prácticas de la logia negra. Enseñan a despertar poderes. Entonces dan mucho énfasis a que las personas hagan tal práctica para que empiecen a despertar poderes. Cuando realmente los poderes y las facultades se van adquiriendo a medida que la persona va haciendo un trabajo interior, se van, como quien dice, desbloqueando a medida que la persona va haciendo sus iniciaciones, va desbloqueando, digámosle, que estos poderes, estas facultades, y eso lo administra el ser. Sin embargo, estas escuelas pseudoesotéricas enseñan a despertar poderes, a manejar velas, naipes, cristales, péndulos. También hay mucha venta de lo que son esencias, talismanes, libros, brebajes, túnicas, un montón de cosas que realmente no nos sirven para hacer un trabajo interior. O sea, no nos sirven para eliminar nuestros defectos psicológicos, no nos sirven para subir nuestra energía, para crearnos internamente, y no nos sirven para el sacrificio por la humanidad. No realmente son cosas útiles. Sin embargo, las ponen como que tienen una importancia grandísima. Por otro lado, muchas escuelas pseudoesotéricas manejan lo que es el hipnotismo, lo que es la parapsicología, el mediumnismo, el espiritismo, la manipulación de elementales. Entonces, todas esas cosas le ponen un aire oculto, nos atraen, nos fascinan, pero en realidad son prácticas de la logia negra, y lo que buscan es que terminemos totalmente extraviados. También se encuentran en estas escuelas pseudoesotéricas los sugestionadores, los hechiceros, los curanderos. Eso en general, como les dije, ya ahí nosotros podemos ir viendo la calidad de una escuela o de un lugar en el que nosotros hayamos asistido, hayamos ido o estemos yendo. Por otro lugar, enseñan y practican diferentes formas de sanación. Y esto es aquí importante que lo hagamos notar. ¿Por qué? Sabemos que Dios, el ser, los seres superiores tienen la capacidad de sanar. Un mago blanco tiene la capacidad de sanar. Pero también un mago negro tiene la capacidad de sanar. Y eso es algo que es importante que nosotros lo veamos. Porque, por ejemplo, vemos muchos lugares donde se acumula un montón de gente y van a sanar a una persona. Entonces viene alguien y tenemos que saber que los magos negros no manejan su propia energía. Eso solamente lo hace un mago blanco. El mago blanco ahorra su energía, no derrama su energía y por lo tanto tiene poder. Pero el mago negro, como no ahorra su energía, el mago negro utiliza o canaliza la energía de todas esas personas que están ahí. Por eso siempre atraen tantas personas y las hacen gritar y las hacen llegar a la euforia para que boten toda su energía emocional y le den fuerza a esa entidad que está detrás de esta fachada que está aquí. Entonces, a través de la energía de esas personas, entonces la usan para sanar a alguien y que todos los demás se sientan, wow, sí se puede, pero los están vampirizando. E incluso pueden hacer y hacen que le quitan una enfermedad a una persona y se la pasan a otra persona. Entonces la próxima vez aparecen 2 o 3 más que están enfermos y pasó de la última vez que estuvieron ahí, sacaron una enfermedad de uno y se lo pasaron a otro. Es muy importante que nosotros empecemos a abrir los ojos y a investigar todo este tipo de cosas, porque esos charlatanes de todo tipo pululan por doquier. Y entonces hay muchos que simplemente están detrás del dinero de las personas, pero hay otros que van un poco más allá. Hay otros que van detrás de la energía de las personas, y esto es todavía un poco más serio.
Entonces, ¿qué pasa? Que la principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro es la calidad de su conocimiento. Un mago blanco va a tener un conocimiento claro. Un mago blanco le va a poder dar una enseñanza clara, precisa. Sin embargo, un mago negro todo el tiempo le va a enredar, todo el tiempo lo va a poner turbio, le va a decir pero no le dice, como que te enseño pero te enseño ahorita, y así mantienen a uno enredado, embobado ahí todo el tiempo. Y otra cosa importante es que cuando nosotros leemos el libro de un mago negro, así no lo sepamos, lo estamos invocando. Y eso es importante porque nosotros tendemos mucho a buscar mucha información y a leer cosas de todo el mundo y que allí me dijeron que un libro rarísimo y yo voy para allá y lo veo. ¿Y qué pasa? Que cuando yo leo el libro de una persona, entonces yo estoy dejando o estoy permitiendo que ese autor, que esa entidad pueda entrar a mi psicología y pueda ponerme ideas fijas que pueden estancarme en mi proceso espiritual. Entonces, por eso, por ejemplo, en el desdoblamiento astral nosotros podemos investigar a las personas, podemos investigar a estos maestros, a estos autores. En la conferencia número 7 enseñamos las conjuraciones para conjurar a estas personas y ver la calidad de su conocimiento, ver realmente si lo que nos están enseñando o lo que dejaron plasmado en un libro realmente me va a servir a mí para mi trabajo interior. Por último, las escuelas pseudoesotéricas no enseñan que hay que buscar la autorrealización y que hay que lograrla en una sola existencia, que en una sola existencia nosotros podemos hacer el trabajo y que en una sola existencia nosotros vamos a llegar o podemos llegar a despertar el 100% de nuestra conciencia y a unirnos con nuestro ser. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco se va perdiendo la confianza en el propio ser, en ese Dios interior, que es donde tenemos que buscar el conocimiento interior, y se termina confiando en elementos extraños, y se termina confiando en cosas externas, se termina confiando también en personas externas que dicen que son los que tienen que guiarnos, y nunca vamos internamente a buscar la guía de nuestro propio ser. Eso en cuanto al pseudoesoterismo. Como les dije, si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario en relación a todo esto que vamos explicando, lo pueden ir dejando en los comentarios. Y ahora que terminemos con el esoterismo, pues pasamos a responder las preguntas o a leer los comentarios que tengan al respecto. Bueno, el esoterismo significa conocimiento interior, conocimiento oculto. Eso es lo que significa la palabra esoterismo. ¿Cómo se recibe el conocimiento esotérico? Esto es muy importante. El conocimiento esotérico, el verdadero conocimiento interior, se recibe en los mundos internos y lo recibe la conciencia, no nuestra personalidad, no nuestros yoes, lo recibe la conciencia. ¿Cuál es el objetivo del conocimiento esotérico? ¿Qué busca? El conocimiento esotérico busca el conocimiento de sí mismo, busca la autorrealización del ser. Entonces, el objetivo del conocimiento esotérico es guiarnos a nosotros a lograr el propio conocimiento, el conocimiento de sí mismo, a buscar la sabiduría de nuestro ser interior. ¿Cómo se logra acceder al conocimiento esotérico? Pues a través de la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Hay algo importante que es necesario que todos sepamos, y es que absolutamente cada uno de nosotros tiene la capacidad, tiene la posibilidad de acceder al conocimiento esotérico, que puede, si trabaja en los 3 factores de la revolución de la conciencia, acceder e ir accediendo a ese conocimiento interior. Entonces, por ejemplo, el factor morir, eliminar nuestros defectos. Nosotros enseñamos la práctica de la muerte en marcha, enseñamos la meditación reflexiva. Cuando la persona pone en práctica la muerte psicológica, bueno, también se llama la muerte incluso. Cuando la persona pone en práctica la muerte psicológica y va eliminando sus defectos y va viendo los cambios que se van dando en su forma de ser, en su relación con los demás, más allá. Cuando la persona logra ir comprendiendo por qué yo actuaba como actuaba, por cómo ese defecto me hacía actuar de esta manera. Cada vez que nosotros eliminamos un defecto psicológico, entonces nosotros vamos recuperando, vamos liberando esa conciencia que ese defecto tenía atrapada. Y eso es la sabiduría que ese defecto tenía atrapada en ese condicionamiento que tenía. Entonces, si yo logro eliminar, poco a poco voy eliminando la ira, yo voy a desbloquear, digamos así, voy a liberar la virtud de la templanza. Y entonces, eso que yo logro comprender de la ira,
y ya yo logro realmente saber por qué razón yo no debo reaccionar con ira y elimino ese defecto, entonces esa comprensión, ese conocimiento es un conocimiento esotérico, es un conocimiento mío que yo recibí de la práctica, de la comprobación, de la eliminación de mis defectos. Si yo, por ejemplo, empiezo a nacer espiritualmente, empiezo a transmutar mi energía sexual, entonces yo voy viendo internamente mis avances, voy viendo cómo yo voy naciendo espiritualmente, voy viendo cómo me convierto en un iniciado, cómo yo empiezo realmente a ir subiendo en esa escalera del nivel del ser que explicábamos en la conferencia anterior. Si yo voy haciendo sacrificio por la humanidad, me voy dando cuenta que realmente el que enseña es el que más aprende, porque muchas veces uno está entregándole un conocimiento a una persona, un tema a una persona, y de dentro de uno va fluyendo esa enseñanza que uno ni siquiera sabía que tenía. Y es porque uno se comunica con el Padre, que es la sabiduría, o sea, la conciencia cuando va despertando se va comunicando. Y entonces, si nosotros vamos poniendo en práctica todas esas prácticas que se enseñan en el conocimiento, si ponemos en práctica el desdoblamiento astral y empezamos a dar a hacer nuestras investigaciones y empezamos a investigar que una vida pasada o a investigar los karmas que yo tengo pendiente o que tengo que pagar o por ejemplo, un maestro, al maestro Jesús, o me comunico con el maestro Buda, o con el maestro Samael, o cualquier otro maestro, y ellos me dan enseñanza. Todo eso es conocimiento esotérico, todo eso es conocimiento mío, conocimiento que yo adquirí de mi trabajo interior. También si, por ejemplo, yo pongo en práctica lo que es la meditación trascendental, que la vamos a enseñar ahora en la conferencia 36, entonces yo logro que esa práctica tenga resultados positivos y logro llegar a esa sexta y séptima dimensión y adquirir también en esas dimensiones superiores toda la sabiduría que hay en esas dimensiones, entonces todo eso es conocimiento esotérico. Todo eso es un conocimiento que realmente me va a ir ayudando a mí a despertar mi conciencia. Realmente me va a ir ayudando a adquirir sabiduría, a unirme cada vez más con esa parte divinal que hay dentro de mí, con esa chispa divina, y yo la voy a ir expandiendo. Nosotros empezamos con un 3% de conciencia, y a medida que vamos haciendo este trabajo en los 3 factores, pues vamos a ir luego un 4%, un 5%, hasta que terminemos teniendo ese 100% de conciencia y logremos unirnos con nuestro ser, logremos lo que es la autorrealización del ser. Entonces es importante saber que cada ser tiene su propio conocimiento, cada ser. Nosotros no necesitamos depender de nadie en el mundo exterior. Todos los maestros han enseñado que no lo sigan, que cada uno siga a su ser interno, que cada uno tiene un maestro interno, que es su maestro, que lo debe de guiar. Una persona que haya venido y haya hecho el trabajo nos puede dejar pautas para nosotros hacer nuestro trabajo, pero a través del trabajo de esa persona nosotros no vamos a llegar a nada más que a volvernos unos creyentes, a volvernos fanáticos de esa persona. Esa persona lo que nos enseña, lo que nos ha enseñado, lo que nos han enseñado todos los maestros que han existido, es a que nosotros hagamos el mismo camino que ellos han hecho, o sea, que busquemos dentro de nosotros esa purificación a través de la muerte psicológica, ese avance a través del nacimiento espiritual y el desarrollo de ese amor que se hace a través del sacrificio por la humanidad. Eso es lo que han enseñado todos los grandes maestros de la humanidad. En cuanto al conocimiento interior, es importante que sepamos que cuando nosotros recibimos conocimiento en los mundos internos y todo lo que nos ponemos a hacer este trabajo interior, todo lo que nos ponemos a trabajar nuestros factores y a hacer nuestras prácticas y a sacar nuestro desdoblamiento astral, empezamos a recibir conocimiento interno, empezamos a recibir enseñanzas. Y es importante saber que el 95% de todo ese conocimiento que recibimos internamente es a libro cerrado. ¿Qué quiere decir a libro cerrado? Que es un conocimiento para nosotros. Y hay una pequeña porción que es a libro abierto. O sea que lo podemos entregar a los demás. Entonces, cosas que tengan que ver conmigo, que con mis karmas, que con mis iniciaciones, que con mis avances. Todo eso es a libro cerrado, todo eso es una información para mí. Que yo hablé con el maestro tal y el maestro tal me dijo que yo necesitaba tal cosa o me mostró tal cosa. Todo eso es conocimiento a libro cerrado para mí. Ahora bien, ¿qué es conocimiento a libro abierto? Es información que a mí me den y que yo sé que le puede servir, por ejemplo, a mis alumnos, que me enseñen, por ejemplo, cómo trabajar tal defecto,
y en una conferencia yo puedo explicar sobre esa información. No tengo ni siquiera decir no, porque eso a mí me lo enseñaron, me lo mostró el maestro tal, para que todo el mundo sepa, ¿no? Yo simplemente lo entrego. O si a mí me dicen internamente una información que enriquece una conferencia, por ejemplo, yo tengo un desdoblamiento astral sobre un tema en particular que luego yo voy a, por ejemplo, explicar aquí ante ustedes. Eso me sirve para corroborar el tema que estamos hablando como una comprobación, pues yo lo puedo entregar. Pero es importante que tengamos en cuenta esto, lo del libro cerrado y lo del libro abierto, porque nosotros tenemos que aprender a ser personas en las que se puede confiar. Y el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Entonces, si nosotros realmente aspiramos a descubrir y develar los misterios del mundo, de la vida y de la muerte, tenemos que saber callar. Entonces, ¿qué pasa? Que el práctico, como decíamos ahorita, el que es práctico, el que pone el conocimiento en la práctica, va comprobando con los 3 factores y las distintas prácticas que enseñamos, hace sus iniciaciones de misterios mayores hasta que termina lo que es la primera montaña. Entonces, cuando inicia la segunda montaña, es ahí que presta esperanza para el conocimiento esotérico. Ahí ya cuando está en la segunda montaña, ya como que va prestando, como que sí, como que puede llegar a ser un esoterista. Pero realmente hay mucho trabajo por delante para llegar a ser un esoterista. Cuando pasa por el proceso de resurrección, que ya es la tercera montaña, cuando completa su tercera montaña, entonces es que ingresa como adepto a la escuela esotérica de su rayo, porque cada uno de nosotros bajamos de la creación a través de uno de los 7 rayos, que el de la Luna, que el de Marte, Mercurio, Júpiter, etc. Entonces, cuando ya pasa por ese proceso, es cuando ingresa como adepto a la escuela esotérica de su rayo. Cuando integra ya las 3 fuerzas, fusionándose con su padre, cuando ya termina, cuando se autorrealiza, entonces es que se convierte en un verdadero esoterista. Entonces, en ese momento se llega a lo que es el kindergarten, cuando se llega a la primera grada de la sabiduría universal, porque de ahí para adelante es que hay mucho todavía por aprender y ahí es cuando realmente tenemos la capacidad para adquirir todo el conocimiento universal. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué sucede? Que la mayoría de los estudiantes cometemos el error de sentirnos esoteristas cuando hasta ahora estamos escuchando las conferencias, o sentirnos esoteristas simplemente porque tenemos mucho tiempo escuchando de esto, pero todavía no lo hemos puesto en práctica, pero todavía no lo hemos empezado a vivir, todavía no hemos empezado a sacar nuestro desdoblamiento astral, no hemos empezado a morir psicológicamente. Entonces, realmente nos empezamos a sentir santos sin haber eliminado el primer yo. Nos empezamos a sentir un iniciado sin haber empezado siquiera a practicar el suprasexo, sin haber dejado de tener caídas sexuales. Entonces ya nos creemos unos iniciados sin haber logrado la castidad y sentirnos prácticos sin haber empezado a practicar. Y todo esto es por el falso sentimiento del yo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque todo esto realmente puede estancarnos en nuestro camino espiritual. Y bueno, este ha sido el tema de hoy. Espero que les haya servido de mucho. Si tienen cualquier pregunta, váyanla dejando, o cualquier comentario. Vamos ahora a verlos. Y los dejo con esta frase que dice que en la medida que la conciencia despierta y se entra en armonía con la naturaleza, se nos va dando la sabiduría que hace mucho tiempo teníamos. Entonces, bueno, le dejo esa frase para que vayan reflexionando y los invito a la próxima conferencia que va a ser ahora el sábado, pasado mañana, que es el mundo de las relaciones. En esta conferencia vamos a aprender cómo nosotros podemos sanar esas relaciones que tenemos con el mundo exterior, con las demás personas, la relación que tenemos con nuestro cuerpo físico y también la relación que tenemos con nuestro ser interno. Es una conferencia súper interesante, una conferencia que nos ayuda a nosotros aprender a desenvolvernos en este mundo en que nosotros estamos. Bueno, vamos a pasar entonces a ver las preguntas, a ver si tienen alguna pregunta. Vamos a pasar a chequear por aquí. Ok. Entonces, vamos a ver dónde nos habíamos quedado ahorita. Habíamos saludado a Ana María Aguirre, no la habíamos saludado. Hola Ana María, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Nos saluda desde Colombia, Medellín. A Jennifer Dalmau, dice hola desde RD. Hola Jennifer, desde aquí, desde RD también. A Edison Yaroide. Creo que ya lo hemos saludado a Edison. Vamos a ver, ¿quién más? Si tenemos alguna pregunta. Dice Leonardo Reyes, ahí se ve bien. Hola Leo.
Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez. Hola. Dice Jennifer Dalmau, ¿dónde están esas conferencias de la muerte y las 108 vidas que tenemos y lo del karma? Bueno, Jennifer, mira, la conferencia del día de hoy es la conferencia número 25. Probablemente tú entraste al curso ya un poquito después que habíamos empezado con muchas personas. Entonces, aquí, dentro de la página de Conocimiento de sí mismo, República Dominicana, en la sección del video, de videos, están grabadas todas las conferencias que hemos dado hasta ahora. Vamos en la 25, entonces de la 1 a la 24 están ahí, pero también están las del temario pasado, porque este es el segundo temario que damos a través de esta página. Entonces, por ejemplo, tú puedes entrar en la sección de video y buscar desde la conferencia número 1, que se llamó El conocimiento de sí mismo y sus objetivos, y ahí después puedes encontrar la número 2, que se llama ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere, la número 3, que es desdoblamiento astral, y así tú puedes ir viendo una a uno las conferencias que ya tenemos ahí grabadas. Entonces, Angelina la Antigua nos saluda, dice buenas tardes, eso me interesa. Hola Angelina, ¿cómo estás? Hola Jessie, que también nos saluda por aquí. A ver, ¿quién más? Ricardo Lizardo dice, ¿cuántas veces se elimina un defecto psicológico? O sea, ¿cuántas veces se dice, madre mía, elimíname este defecto? Para eliminar totalmente un defecto psicológico. Esa es una pregunta importante. Mira, un defecto psicológico está compuesto de muchos detalles. Por ejemplo, el defecto de la pereza tiene el detalle del aburrimiento, el detalle de la jartera, el detalle del que no me quiero levantar. Tiene muchos detalles. Por ejemplo, el defecto de la ira tiene que la impaciencia, que el enojo, que tiene el yo que grita, el yo que le gusta extrañar cosas, el yo que no le gusta esperar en una fila, el yo que no le gusta que lo contradigan. Asimismo, por ejemplo, el orgullo también tiene muchos, la vanidad, bueno, los defectos psicológicos son grandes y también están subdivididos en múltiples detalles. Entonces, ¿cómo se elimina un defecto psicológico? Lo primero es autoobservación. Entonces, yo voy a ver el defecto psicológico que se está expresando en mí. Por ejemplo, ahora mismo alguien me dice algo que no me gusta y que yo empiezo a ver, veo que me hirió mi orgullo, entonces ahí está el orgullo. Y, por ejemplo, también puedo ver detalles de la ira. Y puedo ver cómo me impaciento, veo cómo la sangre me sube, veo que tengo ganas de contestarle, entonces ahí veo el yo que quiere contestar, el yo que quiere defenderse, el yo que quiere criticar, el yo que quiere hacer sentir mal al otro. Muchísimos detalles que cuando uno va autoobservándose uno los va viendo. Entonces uno va pidiendo muerte por cada detalle que uno va encontrando. Mientras más detalle uno ve el defecto, mejor. Si nosotros nos sentamos a hacer una meditación reflexiva, que siempre es importante al terminar el día, no acostarnos sin haber revisado lo que pasó en el día para ver todos los defectos que se fueron expresando, todos los detalles, ir viéndolos en detalle, ir pidiéndole a nuestra Madre Divina, que es la parte del amor de nuestra conciencia, que elimine cada detallito que fuimos viendo. Entonces, con paciencia y perseverancia, nosotros vamos a ir viendo los cambios. ¿Dónde se ve la muerte del defecto psicológico? En el mundo físico se ve cuando yo me encuentro ante la misma circunstancia y ya yo no reacciono de la misma manera, ya yo tengo la comprensión. Y en los mundos internos nosotros los vemos cuando vemos al muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo nosotros empezamos a trabajar en la muerte en marcha, empezamos a eliminar muchos defectos en el día y en el astral o en un sueño nosotros empezamos a ver muchos cadáveres amontonados. O vemos, por ejemplo, monstruos grandes que están muertos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué nos están mostrando? Nos están mostrando el resultado de la muerte psicológica. También en un desdoblamiento astral, es súper interesante y súper importante que nosotros le pidamos a la Madre Divina que nos muestre cómo va el trabajo de la muerte. Y entonces que nos muestre los defectos que hemos eliminado. Y ahí nosotros podemos ir también viendo cómo va ese trabajo. O sea, es importante que nosotros hagamos de esto un trabajo práctico y un trabajo comprobado. Bueno, espero que te haya quedado un poquito claro. Darío Cabrera dice, es decir, no existen personas en el mundo exterior que me ayuden a conectarme con la conciencia. Bueno, Darío, existen personas que te podrían dar una enseñanza, una práctica para que tú puedas buscar el conocimiento interior. Como por ejemplo estamos nosotros aquí dando este curso de 75 conferencias, enseñando todas las prácticas, dando toda la información, pero el trabajo lo tienes que hacer tú, Darío. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Tú tienes que buscar a Dios dentro de ti, tú tienes que buscar despertar tu propia conciencia. Entonces,
¿Qué es lo que queremos advertir con esta conferencia? Que si hay una persona que me dice que yo lo necesito para llegar a Dios, que yo lo necesito para llegar a la divinidad, entonces ahí tengo que abrir los ojos, tengo que investigar a esta persona, porque realmente, el único que puede conectarse con la divinidad, el único que puede despertar tu conciencia eres tú. Déjame ver que tengo como un problemita aquí con el video, según estoy viendo como que se está parando un poquito. Vamos a ver si con esto lo soluciono. Bueno, vamos a seguir viendo entonces las preguntas que nos quedan. Dice Rafael, la nueva era ha hecho mucho daño, tergiversando y mezclando toda la sabiduría ancestral de Oriente con falsa espiritualidad, es decir, un puré de todo un poco. Totalmente, Rafael. Realmente, últimamente, eso es lo que se ha creado, un puré. Una mezcla de muchísimas cosas y como decíamos, se ha hecho totalmente difícil que las personas puedan acceder a un conocimiento puro, que puedan realmente acceder a un conocimiento claro que los lleve a buscar ese conocimiento interior. Ahora mismo lo que se ha desarrollado bastante ha sido el fanatismo y la mitomanía y la falsa espiritualidad. Jennifer Dalmao pregunta, ¿ustedes son católicos? No, Jennifer, nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Justamente estamos simplemente enseñando las pautas para que las personas puedan buscar a Dios dentro de sí. Entonces, como también se ha explicado, esto no va en contra de ninguna religión ni a favor de ninguna religión. Si usted pertenece a una religión, todo este conocimiento le enriquece y, por ejemplo, internamente, usted puede consultar con su ser, con su conciencia, preguntarle al Padre que le muestre la calidad de esa religión. Si realmente esa religión a la que tú perteneces o cualquiera pertenece, lo va a llevar a Dios, lo va a llevar a la conciencia, lo va a llevar realmente a lograr ese propósito que nosotros tenemos en esta existencia. Entonces, por ejemplo, en muchas religiones, como en todas las religiones cristianas, se habla mucho de los hombres de Dios en el pasado, que profetas, que apóstoles, que demás. Y todas esas personas tenían una particularidad. Todas podían recibir revelaciones de Dios. Y todas, por ejemplo, se comunicaban o estos se comunicaban en sueños con Dios y Dios les mostraba y los llevaba en espíritu a tal cosa y le mostraba tal cosa y le daba tal revelación. Sin embargo, en la actualidad ya como que, no, eso no existe, eso se ha perdido. Pero no es que se ha perdido, es que se ha ido perdiendo en el camino el cómo se obtiene. Entonces, por ejemplo, tú misma, a través del desdoblamiento astral, tienes la posibilidad de conectarte con esa divinidad en ti a través de la meditación trascendental y recibir esas revelaciones y recibir esa guía de Dios, de tu Padre interno. Entonces, es importante que nosotros empecemos a hacer nuestras prácticas, a sacar nuestro desdoblamiento astral y a pedirle al ser que nos muestre, por ejemplo, cuál es el propósito de mi existencia. Eso es importante que todos lo sepamos. Y una vez lo sepamos, cómo yo puedo llegar a lograr ese objetivo para el que yo vine a esta existencia. Entonces, este lugar donde yo estoy o este mismo conocimiento que me están dando aquí en este curso, ¿me va a servir para yo lograr este objetivo? Eso es importante que nosotros empecemos a investigarlo internamente. Bueno, Jessy dice, muy buena la confe, gracias Jessy. Ramón Obaez dice, buenas noches, hola Ramón. Rafael Arturo dice, Rivas, la unión con el ser proviene del hinduismo y también los conceptos del karma y la reencarnación. Mucho de lo que ustedes enseñan o explican es en base al gnosticismo de Samael. Por si acaso ustedes creen en la Madre Divina. Bueno, Rafael, mira, todas esas religiones básicas, todos esos conceptos antiguos, todas esas culturas antiguas manejaban lo que es el conocimiento de los tres factores, manejaban ese conocimiento interior. Manejaban todo eso que aquí estamos enseñando a las personas a buscar. Muchos maestros han venido a dejar este conocimiento. Y este conocimiento, como se entrega ahora, está basado en todo ese conocimiento que en realidad es un conocimiento universal y que lo han venido entregando varios maestros. Entre ellos el maestro Samael, entre ellos el maestro Ravolú, que son también maestros a los que nosotros no es que tenemos que seguir, porque en el conocimiento de sí mismo no seguimos a nadie. No seguimos que al maestro tal, que al maestro tal. Lo que enseñamos es que la persona, por ejemplo, internamente busque a estos maestros y vea si realmente son maestros, recibe enseñanzas de esos maestros. Pero lo más importante es que cada uno busque la guía de su propio ser.
Entonces hay, por ejemplo, como tú dices, hay cosas que son del gnosticismo, cosas que son del hinduismo, pero es porque toda la sabiduría tiene una sola fuente. Entonces, en algunos lugares te encuentras una porción de lo que es la sabiduría, pero cuando tú desarrollas tu propia sabiduría, cuando tú desarrollas tu propio conocimiento, tú vas a poder distinguir qué de todo eso que existe en el mundo es real, es concreto, es la verdad y qué no lo es. Entonces, como tal, en un desdoblamiento astral también tú puedes corroborar si realmente todo lo que se está enseñando en el conocimiento de sí mismo realmente es útil para llegar al conocimiento interior. Entonces dice Luz Herbert, ¿cómo puedo manejar el karma? Bueno, Luz, mira, en la conferencia número 13, que ya la dimos, que está aquí en la página de Conocimiento de sí mismo República Dominicana, está la conferencia que se llama Leyes de Karma y Dharma. Ahí explicamos todo lo que se trata el karma, lo que es el dharma, qué nos genera karma, qué nos genera dharma, y también enseñamos las prácticas para poder negociar el karma. Entonces, como es una explicación un poquito extensa, te insto a que entres aquí a la página, busques la conferencia o que nos escribas para enviarte el link, ya sea por aquí por mensaje de la página de Facebook o a través del grupo de WhatsApp en caso de que pertenezcas al grupo. Bueno, Ismael Cero dice, hola, buenas tardes. ¿Qué día puedo encontrar las conferencias en vivo en las tardes? Bueno, Ismael, mira, nosotros damos la conferencia los jueves y los viernes a las 6 de la tarde. Pero si ese horario no te es favorable, entonces tú podrías ver las conferencias por diferido, o sea, en cualquier momento que tú tengas, la puedes ver aquí a través de la página, puedes entrar a la sección de video e ir viéndolas y cualquier pregunta que tú tengas nos las puedes hacer a través de la página o nos la puedes hacer también a través de WhatsApp, a través del grupo de WhatsApp. Voy a dejar aquí en los comentarios el link al grupo de WhatsApp por si a alguno le interesa unirse. Si, en ese grupo enviamos las invitaciones a las conferencias, enviamos los links y si tienen cualquier pregunta la pueden hacer a cualquiera de los administradores del grupo y con mucho gusto la resolvemos. Dice Luz Herbert también, ¿cómo puedo hacer una meditación? Bueno, Luz, mira, aquí en el curso enseñamos dos tipos de meditaciones de orden trascendental. Una es la meditación reflexiva, que ya la vimos, si no estoy mal, la semana antepasada, que fue la meditación reflexiva. Y en la conferencia número 36 vamos a enseñar la meditación y koanes, que también es súper interesante. Pero tú puedes entrar, como he dicho, a la sección de videos aquí y puedes buscar la conferencia número 22, que es la meditación reflexiva, y puedes buscar la conferencia número 36, que es la meditación y koanes. Y ahí vas a poder ver toda la técnica de meditación, la explicación y cómo lograr la práctica. Rafael Rivas nos pregunta, ¿qué peligro puede haber con un desdoblamiento astral? ¿Un demonio o un arconte puede entrar en esos planos? Bueno, mira, Rafael, cuando nosotros enseñamos aquí la práctica del desdoblamiento astral, enseñamos que muchos de esos peligros que se dice por ahí que existen no son reales, en realidad son infundados. No existe, por ejemplo, este peligro que muchos dicen, no, que me puedo quedar por ahí, no, que me pueden robar el alma, no, que me puedo quedar, nada, todo eso es irreal. Ahora bien, como tú bien tienes pesadillas y te encuentras con cosas muy feas, es porque realmente dentro de nosotros mismos, en nuestra propia psicología, hay monstruos, porque nuestros defectos psicológicos internamente se ven como monstruos. El defecto de la ira, el defecto sádico, defectos pesados en nuestra psicología se pueden expresar en un desdoblamiento astral y pueden causarnos temor. También pueden aparecer entidades o magos negros queriendo robar nuestra energía, también puede pasar. Por eso, en la conferencia número 7, nosotros enseñamos lo que son las conjuraciones. Si tú buscas la conferencia número 7, vas a poder aprender, por ejemplo, el Belilín, que es un canto para alejar las energías negativas de alrededor, el círculo mágico, que es algo que tenemos que hacer cada vez que nosotros vamos a dormir, cerrar el ambiente para que ninguna entidad pueda entrar y pueda robar nuestra energía. También vas a aprender la conjuración de Júpiter para conjurar cualquier entidad que se te quiera aparecer, que te quiera atacar. Y también para poder identificar o para poder, ¿cómo se llama? Desarmar, digámosle así, a lo que es un falso maestro.
personas que vienen con túnica de santidad a hacerse pasar por maestro y darnos unas enseñanzas. Por eso es importante aprender la conjuración de Júpiter para que la hagamos y veamos si realmente es un maestro o si invocamos a un maestro o si invocamos a nuestro ser. Siempre hacer la conjuración para estar seguros de que se trata de quien nosotros queríamos ver o de quien dice ser. Todo eso lo aprendemos en la conferencia número 7, que es la de las conjuraciones. Entonces ahí cuando nosotros sabemos protegernos, entonces no tenemos que tener miedo a nada que nos pueda aparecer realmente. Yo tengo bastante tiempo ya haciendo lo que la práctica de desdoblamiento astral, tengo muchos otros compañeros que también y nunca han tenido ningún percance mayor, además de que nosotros vamos siempre pidiéndole a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, que nos guíe, que nos ayude, así que nosotros siempre vamos bien acompañados. Jennifer Dalmau dice, ¿me puedes decir lo que es la muerte en marcha? Claro que sí, mira Jennifer. La muerte en marcha es ir eliminando nuestros efectos psicológicos de instante en instante. Para eso nosotros lo primero que tenemos que hacer es autoobservarnos, o sea, dirigir la atención hacia nuestro mundo interior para observar que la mente, la emoción y el sexo. Entonces, de instante en instante, en este mismo momento que yo estoy aquí y cuando termine y cuando me vaya a hacer la cena o lo que sea, yo tengo que estar pendiente de lo que se está moviendo en mi mundo interior. Entonces, cuando un defecto psicológico se quiere expresar a través de mí como un pensamiento, por ejemplo, yo estoy haciendo la cena y me llegan unos pensamientos en que yo estoy criticando a alguien. Ay, pero que fulano, que tal cosa. Entonces ahí veo el defecto de la crítica que quiere entrar a mi mente y robar mi energía mental. Entonces, ¿qué yo hago? Lo enjuicio, o sea, veo que eso no es de mi ser, que es un defecto psicológico y lo elimino apelando a la parte del amor de mi conciencia. Entonces, la conciencia de 3% es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu Santo es la Madre Divina, es encargada de limpiarnos. Entonces, ¿qué yo le pido? Madre mía, elimíname ese defecto. Es la fuerza que puede eliminar todo eso subjetivo en mi interior. Entonces, yo, por ejemplo, de repente me llega una emoción de desagrado o me llega una emoción de preocupación y veo cómo eso se mueve en mi centro emocional, drenando mi energía emocional. Entonces, yo lo juzgo. Eso no es de mi ser, eso es un defecto psicológico. Le pido, madre mía, elimíname ese defecto de preocupación, elimíname ese defecto de ansiedad, de desagrado. Y así, con todos los defectos que se vayan expresando, de instante en instante, entonces nosotros vamos pidiendo a la Madre Divina los elimine. Y con eso nosotros vamos viendo cómo al hacer este trabajo se va dando una transformación, un cambio radical en nosotros, porque ya vamos dejando de ser simples marionetas de los defectos y vamos a empezar a actuar de una manera más consciente. A medida que nosotros avanzamos en la muerte psicológica, vamos realmente viendo un cambio radical dentro de nosotros. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Dice Rafael Rivas, ¿en cuál lección es que enseñan sanar defectos por desdoblamiento astral? No entendí mucho esto de sanar defectos por desdoblamiento astral. Pero, por ejemplo, la práctica del desdoblamiento astral se enseña en la conferencia número 3. Se enseña, bueno, en otras conferencias también, ahora mismo no tengo el número exacto, pero en la conferencia número 3 se enseña el desdoblamiento astral. La muerte psicológica se enseña en la conferencia número 1 y también se enseña en la conferencia número 2. Si te refieres a ver el efecto psicológico muerto en el astral o ver el trabajo de la muerte psicológica que hemos hecho en el mundo físico, cuando vamos pidiendo muerte por los defectos en marcha, o cuando hacemos una meditación reflexiva y vamos eliminando los efectos, si tú te refieres a cómo, dónde se enseña, en cuál conferencia enseña cómo ver eso en el astral, pues en la misma conferencia del desdoblamiento astral te enseña a salir en astral, a verte consciente en ese mundo de los sueños, y cuando tú estés consciente en el mundo de los sueños, tú puedes pedirle a tu Padre que te muestre cualquier cosa que tú quieras saber, y le puedes pedir a tu Madre Divina, en ese caso, por ejemplo, que te muestre el avance que tú has tenido con la muerte psicológica, con la eliminación de los efectos psicológicos. Entonces vamos a ver qué más me queda por aquí. Jennifer dice, entonces, ¿de dónde o cómo saben toda esa información de conocimiento de sí mismo? Bueno, como te decía, este es un conocimiento, digámosle que universal. Es un conocimiento que si tú te pones a trabajar en los 3 factores, tú vas a poder comprobarlo, ¿verdad? Entonces, como te he dicho, hay maestros que han venido y han dejado un legado, han dejado un conocimiento. Por ejemplo, el Maestro Jesús, que es un maestro muy famoso, dejó un conocimiento.
El maestro más contemporáneo que podemos hablar, por ejemplo, el maestro Samael, o por ejemplo podemos hablar del maestro Ravolú, que sintetizaron en sus libros, y se sintetizaron más o menos este conocimiento que es universal. Como comentaba por ejemplo Rafael, en el hinduismo hay mucho conocimiento, en el taoísmo hay mucho conocimiento, pero sintetizado aquí en todo esto, el conocimiento de sí mismo lo han entregado los distintos maestros que han existido y lo han sintetizado lo que es el maestro Samael, el maestro Ravolú, que son maestros que nosotros podemos invocar en el astral y podemos pedirle sus enseñanzas, podemos pedirle la espada para ver si realmente son maestros de la logia negra, si realmente son seres autorrealizados. Y como te decía, lo importante es que tú misma hagas tu trabajo, tú misma empieces a investigar internamente y a corroborar todo esto. Que no simplemente creamos por creer o porque lo dijo la muchacha, que se ve como que una persona seria, ¿no? Entonces, déjame ver. Aquí me dice Rafael Rivas, hacen reuniones físicas. Bueno, Rafael, mira, tú sabes ahora con el tema del coronavirus y demás, y la pandemia, no se pueden tener abiertas las salas físicas. Se nos ha complicado un poco. Por eso estamos entregando las conferencias de forma virtual. Pero cuando todo eso se relaje un poco más, vamos a tener abiertas salas físicas donde se van a entregar las conferencias. Entonces, así como tipo reunión, como culto, como grupo, como institución, no. Pero sí abrimos salas físicas donde las personas pueden ir, tomar las conferencias de fase A, tomar las conferencias de fase B, foguearse también para ser instructores, para empezar a enseñar, y todo eso lo pueden hacer a través de las salas físicas, pero ahora mismo también lo estamos haciendo de forma virtual. O sea, si tú quieres seguir todo el curso, puedes hacerlo a través de la página, te puedes unir a nuestro grupo de WhatsApp. Si quieres, por ejemplo, en algún punto empezar a enseñar, empezar a foguearte, pues también hacemos reuniones semanales a través de Google Meet para que las personas que se quieran empezar a preparar para ser instructores lo hagan, y así de forma virtual mientras tanto, porque es lo que tenemos. Bueno, por aquí pregunta Darío, ¿la sexualidad con mi pareja es un defecto psicológico? Bueno, Darío, mira, si tú ves, desde la conferencia número 1, enseñamos lo que es la suprasexualidad, enseñamos lo que es el nacimiento espiritual. Entonces, el nacimiento espiritual o la suprasexualidad nos enseña a hacer un uso sabio de nuestra energía sexual. Nosotros estamos totalmente acostumbrados a que esa riqueza interior, eso tan valioso dentro de nosotros, esa energía que tiene esa capacidad de crear, nosotros la derramamos por simple placer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros enseñamos aquí? A darle un uso sabio a esa energía sexual a través de una práctica de sexualidad blanca, de tantrismo blanco, en el que tú te vas a unir sexualmente con tu pareja, pero ya no para derramar la energía sexual, no para dejarla salir en un orgasmo, en una eyaculación, sino para tú hacerla ascender a través de un proceso respiratorio de imaginación y mantralización que enseñamos en la conferencia número 1, en la conferencia número 10, en varias conferencias enseñamos lo que es la práctica de transmutación sexual para empezar a condensar esa energía a través de tu columna vertebral, y con esto crear los cuerpos internos que te van a permitir tener presencia consciente y permanente en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, nosotros con este cuerpo físico tenemos presencia aquí en el mundo físico, pero nuestro cuerpo físico está bastante degenerado y ya vemos que se nos envejece y que se nos maltrata y que se nos enferma porque lo tenemos degenerado. Entonces, con esta práctica, usando esta energía sexual, aprovechando la energía sexual, nosotros vamos a regenerar nuestro cuerpo físico, regenerar nuestro cuerpo vital y vamos a crearnos un cuerpo astral con el cual vamos a tener presencia consciente en el mundo astral. O sea, vamos a salir en astral con solo quedarnos dormidos y poder tener e investigar todo lo que queramos en esa dimensión. También vamos a crear un cuerpo mental para la dimensión mental, un cuerpo causal, y así eso es lo que se llama las iniciaciones de misterios mayores, y eso lo vamos logrando con esta práctica de la suprasexualidad. Entonces, en esa sexualidad que nosotros tenemos ahora, o que, bueno, que es ya tan común en la humanidad, de botar la energía sexual, de recibir a través de la energía sexual ese orgasmo, ese placer animal, realmente se mueven muchos defectos psicológicos de lujuria.
No sé si has escuchado sobre la lujuria, pero la lujuria es todos estos defectos psicológicos que nos llevan constantemente a derramar la energía sexual y es importante trabajar todos esos efectos psicológicos para entonces poder lograr la castidad, para poder lograr volvernos iniciados. Es muy importante que trabajemos sus efectos psicológicos. Aquí hay una conferencia muy interesante en el temario que se llama Los diversos tipos de yoes lujuriosos, que nos explica muy claramente cuáles son todos esos defectos que se mueven en relación a la práctica sexual. Por aquí nos dice Jennifer Dalmau, es cierto, gracias. Bueno, Jennifer, Rafael Rivas dice, ¿con cuál nombre ustedes invocan la Madre Divina? Pues la Madre Divina a través de todos los tiempos han tenido muchos nombres. Devi Kundalini, también hay otro aspecto de la Madre Divina que es la Madre Muerte, que es Hécate Proserpina o la Madre Kali. Bueno, han habido en realidad muchos nombres en diferentes culturas para la Madre Divina. Ramío, María, Tonantzin, Isis, bueno, han sido muchos. Pero realmente, cuando tú vas a hacer la práctica de muerte psicológica, con que tú digas Madre Divina o Madre mía, elimíname este defecto, porque tú estás apelando a esa parte del amor de tu conciencia. Tú digas Madre mía, elimíname este defecto, Madre Divina, elimíname este defecto, tú estás apelando a esa parte de tu conciencia que es la Madre Divina. E igual internamente, tú puedes, Madre mía, elimíname este defecto. Realmente el nombre que le pongamos no va a cambiar lo que es una parte autoconsciente de nuestro ser, una parte de nuestra conciencia. Vamos a ver, dice Rafael, ojalá que hagan una conferencia sobre el aspecto femenino de Dios. Bueno, realmente sobre el aspecto femenino de Dios hablamos en muchísimas conferencias, porque cada vez que hablamos de la Madre Divina, estamos hablando del aspecto femenino de Dios. Y entonces, sí, en muchas conferencias, y ahora que por ejemplo el martes vamos a empezar a dar las conferencias de fase B, todos los martes, vamos a profundizar mucho en ese tema. Bueno, ya no veo más preguntas. Si se les surge cualquier otra pregunta, pues pueden escribirnos en cualquier momento que quieran a través de la página o pueden comunicarse a través de nosotros, con nosotros a través del WhatsApp, a través de nuestro grupo de WhatsApp, con cualquiera de los administradores del grupo. Y bueno, no olviden que el próximo sábado tenemos otra conferencia también súper interesante que es el mundo de las relaciones, así que no se la pierdan. Y bueno, pasen muy buena noche. Espero que tengan una buena noche, que pongan en práctica todo lo que vamos aprendiendo para que empecemos realmente a ver un avance en nuestro trabajo interior. Muy buenas noches.